Buenos días, good morning, buena noche allá en Israel, buena tarde. Yo sé que allá son las 6 de la tarde, si no me equivoco. Sí, señor. Shalom, shalom, Pastor Shalom. Champán. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias al Señor, y recibiéndola a usted en esta linda y preciosa mañana, con ese tema que usted nos envió, parte 1 y parte 2, sobre el Juan, el Evangelio de Juan, y hoy No. usted va a estar hablando hoy. No, pero espérese, déjeme referirme al tema como usted me lo envió. Sí, No quiero, Juan el Bautista. Juan el Bautista, entonces yo no quiero fallarle a usted. Esta es la parte 1, vamos a hablar de Juan. Juan era hermana Sonia, primo hermano de Jesús, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hablar de Juan el Bautista. Les quiero mostrar. Ajá. Ok. Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos de Juan el Bautista, de dónde él viene y qué es lo que era la historia alrededor de él, o sea, qué son los antecedentes, quiénes son los reyes, cómo todo se estaba formando, ¿sí? Qué estaba pasando con el templo, con los sumos sacerdotes, qué tipo de vida Juan el Bautista llevaba y qué tan cerca estaba el Juan el Bautista de los esenios, ¿sí? Porque hay gente que dice que a lo mejor él fue un esenio. También vamos a hablar de lo que él estaba haciendo en el desierto, que es inmersión. Estaba bautizando a la gente. Correcto. Y yo les quiero explicar qué es lo que es el bautismo en el entendimiento judío, ¿sí? Es muy conocido qué es lo que es el bautismo en el pensamiento cristiano, pero ¿por qué el pueblo judío empezó con esto? Sí, el pueblo judío empezó verdaderamente con el bautismo y después eso se tomó para la iglesia, ¿ok? Y también vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Okay. Y usted tuvo, ahora, antes de usted entrar, es bueno recordar a los hermanos que ya usted había hablado del papá de él y de la mamá de él. Sí, señor. Hablé de esto cuando estábamos hablando de Zacarías. Correcto. Hacia el nacimiento de Yeshua, que es un video que empezamos a hablar hacia el nacimiento de Yeshua, y hablamos de Elizabeth y Zacarías, y hablamos de María y José. Correcto. ¿Se acuerdan? Hace unos meses atrás. O sea que sí hablamos un poquito de su, antes de que naciera, sí. Pero yo voy a hablar de la vida de él, qué es lo que pasó durante esa vida. Y no creo que nos va a alcanzar la hora, pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver, ¿ok? Y fíjense que el libro de Lucas verdaderamente nos da un antecedente exacto, histórico, de cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Y fíjense lo que nos dice en Lucas 3:1. Dice: era el año 15º del imperio de Tiberio César. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es fijarnos cuando César reinó, ¿sí? Y él empezó el 14 de Cristo, ¿sí? Y si este era el año 15 del año de Tiberio César, significa que tenemos que sumar 14 y 15, que son 29. O sea que en el año 29 de Cristo, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Fascinante, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Fascinante, ¿sí? Poncio Pilato era entonces el gobernador de Judea. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y al mismo tiempo que Tiberios estaba reinando, teníamos
Herodes Antipas como tetrarca, ¿sí? Y esto es importante porque vamos a hablar de esto más adelante. Y Herodes Felipe también era un tetrarca y tenían partes diferentes de la tierra. Y ya hablamos de eso en el video que hicimos de Herodes el Grande, que no fue tan grande. Exacto, sí. Y hablamos de todas estas cosas, ¿ok? Pero de todas maneras que sepan quiénes eran los personajes históricos que estaban presentes al mismo tiempo que Juan el Bautista estaba vivo. ¿Ok? Impresionante, ¿no es cierto? Sí, sí, tremendo. Ok, ahora, entonces Tiberio César empezó a reinar el 14 de Cristo. 15 años después Juan estaba bautizando, que sería el año 29 de Cristo, pero no por mucho tiempo, porque acuérdense que él fue puesto preso y después lo mataron, ¿sí? Muy rápidamente Yeshua empezó con su ministerio. O sea que, ¿qué es lo que significa esto? Que probablemente Yeshua empezó su ministerio el 29 de Cristo. Y fascinante, ¿no es cierto? Sí, después de la muerte de Juan, se calcula que Juan no duró, no se sabe cuántos años duró el ministerio de Juan. No se sabe. Ok. Pero fíjense que es probablemente muy corto, ¿sí? Porque lo pusieron preso y después lo pusieron a la muerte. O sea que puede ser que Yeshua fue bautizado por Juan el Bautista y inmediatamente, así como él es bautizado, su ministerio empieza. O sea que puede ser que el 29 de Cristo, gloria a Dios, Yeshua empieza su ministerio. Gloria a Dios. Y en ese momento él tenía 35 o 36 años de edad. ¿Ok? Fascinante. Sí, ¿Por tremendo. qué? Porque acuérdense que Herodes el Grande, que no fue tan grande, murió en el 4 antes de Cristo. Yeshua ya había nacido en ese momento, ya era a lo mejor 1 año de edad o 2 años de edad. Entonces, si sumamos todo eso, ¿sí? Pónganle que 1 año de edad antes de que Herodes muera, después otros 4 años hasta que Herodes muere, y después le sumamos otros 29 años encima de esto, o sea que Yeshua tenía 35 o 36 años cuando él empezó su ministerio en Galilea, verdaderamente, ¿sí? Y después se fue para Jerusalén, pero en Galilea empezó todo, ¿ya? Ok, ahora, para que se acuerden un poquito. Sí, ¿okay? Tocamos esto, sí. Esto es la dinastía herodiana, ¿ok? Y tienes diferentes mujeres de Herodes el Grande, de acuerdo a los estudios que se han hecho, tenía por lo menos 9 diferentes mujeres. Algunas de ellas eran verdaderamente casadas con Herodes y otras eran concubinas, ¿sí? De Maltaz, como pueden ver, Maltaz era una mujer samaritana, la cual Herodes el Grande se casó con, ¿sí? Y ella tuvo Arquelao. Arquelao, acuérdense, fue uno de los que heredaron de Herodes el Grande, ¿ok? Heredó Samaria, Judea e Idumea. Y también de Maltaz vino Herodes Antipas y de Cleopatra de Jerusalén. Esta era una judía de Jerusalén, ¿sí? Con el cual Herodes Grande se casó. Viene Herodes Felipe. ¿Ok? Y fíjense, otro carácter que vamos a hablar hoy también es Herodías. ¿Se acuerdan de Herodías? Sí. Que se casó primeramente con Herodes Felipe y después se casó con Herodes Antipas, y este era el problema en el cual Juan el Bautista tuvo con ella, ¿sí? Pero Herodías, fíjense quién es Herodías. Herodías es la sobrina
de Herodes Antipas y Herodes Filipe. ¿Sí? Pertenece a la familia. ¿De dónde viene Herodías? Viene de los asmoneos, de Miriam, ¿sí? De los asmoneos. Acuérdense, Alejandro y Aristóbulos, estuvimos hablando de esto. Ellos, sí. Tuvimos el video de Herodes el Grande, no fue tan grande. Y fíjense que la hija de Aristóbulos era Herodías, o sea que Herodías es la sobrina de Herodes Antipas y Herodes Filipe. Esto, por supuesto, es ilegal de acuerdo a la Biblia. Esto se llama incesto. Uno no se puede casar con la sobrina o con ningún miembro familiar que está tan cerca, ¿sí? Pero de todas maneras esta gente se llamaban judíos, pero no verdaderamente seguían la ley mosaica y por eso se estaban casando entre ellos y hacían tanto desastre, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de Herodías un poco más adelante. Pero para que se acuerden que el tiempo en el cual Juan el Bautista estuvo vivo. Acuérdense también que Arquelaos recibió Samaria, Judea y Idumea en el centro del país, que verdaderamente era el territorio más grande, ¿sí? Era el más joven, Arquelao era el más joven de los hermanos, ¿sí? Fíjense, Arquelao y Herodes Antipas. Herodes Antipas era el hermano mayor y Arquelao era el hermano menor. Cuando él recibió el reino, él tenía solamente 18 años de edad, ¿sí? Recibió el reino, hizo desastres, por eso los romanos le sacaron el reino y ya vamos a hablar en un minuto. Herodes Antipas recibió Galilea y Herodes Filipe recibió el Golán y Basán, ¿ok? Ok, ahora, ¿cuál fue el problema con Arquelao? Arquelao tenía como madre, primero que nada, una samaritana. ¿Por qué esto era mal visto? Porque acuérdense que el pueblo judío no se llevaba bien con los samaritanos. O sea que se lo consideraba half-blood. No pertenecía, o sea, no se lo consideraba a Arquelao como del pueblo judío, ¿sí? Arquelao también conocido como sanguinario, como su padre, Herodes el Grande. Lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace cuando él recibe el reino en el 4 antes de Cristo, es que mata a 3,000 personas en el templo y se llama esta matanza que hizo de 3,000 personas, se llama la masacre de Pascua, ¿sí? Y por eso, ¿por qué pasó esa masacre? Porque Arquelaos quería cambiar el sumo sacerdote por plata. Wow. ¿Sí? Quería que los sumos sacerdotes le den muchísimo dinero y por eso él quería cambiar el sumo sacerdote. El pueblo judío le dijo, no se puede cambiar el sumo sacerdote. Sí, Arquelao originalmente dijo, yo voy a aceptar las leyes del pueblo de Israel y voy a seguir las leyes del pueblo de Israel. Y cuando entró al poder, lo primero que quería hacer es sacar al sumo sacerdote que había y traer otro por plata, ¿ya? Y ese era el problema. Y se armó una. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arquelao? Mandó los soldados romanos a matar a toda esta gente y 3,000 de ellos mueren, ¿ok? Ahora, el pueblo judío se queja al imperio romano de lo que Arquelaos hizo. Y porque el pueblo de Israel se queja al imperio romano, el imperio romano lo remueve a Arquelaos. Dijo, no vamos a tener a nadie de los herodianos en Samaria, Judea y Idumea. Los remueven a Arquelaos completamente. Arquelaos se va a Galia, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Esta zona, Judea, Samaria y Idumea, pasa a las manos de gobernadores romanos.
Y desde ese momento en adelante tenemos procuradores o gobernadores romanos. Y en el año 29 de Cristo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán, el que estaba en poder romano en Judea, Samaria y Idumea era Poncio Pilato. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, tremendo. Ok, muy bien. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los antecedentes históricos alrededor de Juan el Bautista. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con el sacerdocio en este tiempo, en el periodo del Segundo Templo? Era que había una corrupción total del sacerdocio. ¿Por qué? Y esto empezó durante el periodo de los helenistas de 332 a.C. en adelante, que los helenistas cuando vienen a Israel y empiezan a reinar en Israel, ven al sumo sacerdote y dicen, este oficio es demasiado importante para que los judíos decidan quién va a ser el sumo sacerdote. Entonces, desde ese momento en adelante, desde 332 a.C. en adelante, los helenistas empezaron a decidir quién iba a ser el sumo sacerdote, pero por plata. Una pregunta, hermana Sonia, eso estamos hablando del tiempo de Epifanio Estialco, ¿no? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Okay. ¿Ok? Ellos empezaron a decidir quién iba a ser el sumo sacerdote y por plata, y los helenistas estaban cambiando el sumo sacerdote cada 10 o 15 años. ¿Ok? Y las sumas que tenían que pagar estos sacerdotes eran astronómicas. Profanaron el oficio. Ellos profanaron totalmente el oficio. Ahí empezó la corrupción del sacerdocio durante el periodo del Segundo Templo. Wow. ¿Ok? Ahora fíjense que tenemos el segundo de Macabeos 4, 7 al 8, donde dice, Jasón, hermano de Onías, obtiene el sumo sacerdocio por corrupción, prometiendo al rey en una entrevista 360 talentos de plata, esto es al rey helenista, ¿sí? Y de otra fuente de ingresos 80 talentos. O sea, esto era una fortuna en ese momento, ¿sí? Y aquellos que pagaban más eran los que eran elegidos. Sí, tenían que ser pro-helenistas y tenían que pagar una barbaridad de plata. O sea, los helenistas estaban cambiando sumo sacerdote cada 10 o 15 años. ¿Y qué es lo que hicieron los romanos? Los romanos hicieron peor. Los romanos estaban cambiando el sumo sacerdote cada año. Y así, por supuesto, recibían más plata. Por eso tenemos que en el templo estaban vendiendo cosas. Sí. ¿Por qué estaban vendiendo en el templo? Porque tenían que juntar la plata para poder pagar a los romanos. ¿Ya? Entonces, cuando Yeshua entra y tira todo este negocio al piso, la gente estaba de acuerdo con lo que Yeshua estaba haciendo, porque esto pertenecía a la corrupción que había entre los sumos sacerdotes, que eran saduceos, y los romanos. ¿Me explico? Entonces, los romanos, fíjense que todos los sumos, esto es una lista de los sumos sacerdotes, todos los sumos sacerdotes, casi todos estaban un año como sumo sacerdote, fíjense, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, Ananos, hijos de Ananos, ni un año, en el 63 de Cristo, perdón, antes de Cristo, no, de Cristo, perdón, está mal escrito, ¿ok? Yeshua, hijo de Ameos, en el 63 de Cristo. O sea, dos sumos sacerdotes en el mismo año. Probablemente lo mataron los romanos, ¿sí?
Joshua, hijo de Gamliel, 63 al 64 de Cristo. ¿Ya? Un año. O sea, solamente un año. ¿Me explico? Wow. Por eso cuando las Escrituras nos está hablando de ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote en el tiempo de Yeshua? Caifás, sí. Caifás fue el sumo sacerdote ese año. Y ¿sí? que su suegro había sido antes que él, Ananías. Ajá. Exacto. Ajá. Poderoso. Exacto. Ok, entonces tenemos este problema con los romanos. Los romanos también estaban corrompiendo el sistema totalmente, ¿ok? Y si quieren estudiar más con respecto a los saduceos, hay videos que yo hice con David Diamond de los saduceos. Pueden ir a mi canal de YouTube y se llama Yeshua y los saduceos y quiénes fueron los saduceos, ¿ok? Y ustedes pueden estudiar más con respecto a los saduceos y la corrupción que había en ese tiempo y qué es lo que los saduceos estaban haciendo, ¿ok? Con los romanos. Ok, ahora vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Y fíjense que Juan el Bautista era descendiente de saduceos. Él era descendiente de un sacerdote que trabajaba en el templo, ¿sí? Perteneciente a la comunidad levita de la tribu de Levi. También era un Cohen, o sea, Cohen significa un sumo sacerdote o sacerdote, ¿ok? Eran saduceos y pertenecían a las familias sacerdotales. ¿Se acuerdan, pastor, que nosotros hablamos que ellos pertenecían a las familias sacerdotales? Sí. Y cambiaban el turno, por turno. Tenían turnos esas familias y 2 semanas al año, por lo menos ellos tenían su turno, ¿sí? Puede ser que Juan el Bautista perteneció a ese turno, hizo ese turno durante su vida, ¿sí? Porque era de la familia de los sacerdotes, ya como puede ver. Pero después lo encontramos que él está verdaderamente bautizando a la gente, o sea que él cambió su oficio. Y ya vamos a ver exactamente qué es lo que pasó, ¿ok? Ahora, fíjense que Yeshua verdaderamente nos dice que él es Elías. Acuérdense, él dice, este es el Elías que está por venir, ¿sí? Que el que había de venir, acuérdense, ¿ok? O sea que verdaderamente Yeshua lo describe como Elías, y ya vamos a ver cuáles son las similitudes entre Juan el Bautista y Elías. Y fíjense que Juan el Bautista cambia su profesión porque pasa a ser un profeta de Dios, ¿sí? Lucas dijo, la palabra del Señor vino a Juan. Acuérdense que esta es una frase bíblica que nosotros utilizamos en el Antiguo Testamento cuando profetas reciben la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que eso es? Una revelación profética sobrenatural cuando él estaba viviendo en el desierto, ¿sí? Entonces, él pasó a ser un profeta del Señor, ¿ok? Cuando estaba en el desierto. Ahora, acuérdense también que ¿qué es lo que él estaba comiendo en el desierto? Langosta y miel. Ahora, un amigo mío no amigo, pero un conocido de Sudamérica me dice, Sonia, ¿cómo langosta? Si son langostas, son del mar. Y le digo, no, hay una langosta que es un insecto, ¿sí?
¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura cuando él está comiendo langosta de miel? Nos está diciendo él está viviendo de la tierra, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Ahora, la langosta, hay como 800 diferentes tipos de langostas en Israel. Algunas de ellas son kosher, o sea, están permitidos comer, y otras no están permitidos comer. Pero hoy en día nosotros nos olvidamos, después de 2000 años, nos olvidamos cuáles son las langostas que sí se comen y cuáles son las langostas que no se comen. Así que hoy en día la langosta no es kosher. Pero en el tiempo de Juan el Bautista, ellos sabían cuáles eran las langostas que ellos podían comer. ¿Ok? Gloria a Dios. Y por supuesto él se la estaba comiendo. ¿Cómo se la estaba comiendo? Había dos maneras en la antigüedad de comer las langostas. Una era friarla, frita, y al fuego, ¿ok? Y la otra era boiling, no sé cómo se dice en castellano. Hervida, sí señor, ¿ok? O sea que podía ser de esas dos diferentes maneras. Ok. Fíjense, número 5. De acuerdo a la tradición cristiana, el algarrobo también se llama el árbol de la langosta. ¿Ok? Y cuando uno está en el desierto, cuando uno no tiene otra cosa que comer, se come la fruta del algarrobo y es riquísima. Nosotros acá la comemos cuando nos vamos a caminar y la sacamos de la planta y nos la comemos. Pero usted no debe esa fruta, tenía que traernos esa fruta como nos trajo esta. No la tengo conmigo, ese es el asunto. Pero es como si fuera chocolate. Así se come como si fuera chocolate. Es como si fuera chocolate. Es muy, muy rica. ¿Ok? Ok. Cuando nos dice que Juan el Bautista estaba comiendo miel, hay dos posibilidades. Una es la miel silvestre de abeja que generalmente nosotros la conocemos. Pero la otra tipo de miel que había en Israel 2000 años atrás y también que tenemos hasta hoy en día es miel de dátiles. La dátiles. Miel de dátiles, o sea que hay dos posibilidades con respecto a la miel. Pero ¿qué es lo que se está refiriendo en las Escrituras? Es que Juan el Bautista estaba viviendo de la tierra, ¿ok? Comiendo de la tierra, ¿ok? Ahora, el modo de vida de Juan el Bautista probablemente inspiró la enseñanza de Yeshua sobre la dependencia absoluta de la provisión de Dios. Gloria a Dios. ¿Ok? Fíjense en Mateo 6, 25 y 26, dice, por lo tanto les digo, no os preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Ok? Fíjense que qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Se fue al desierto, ¿sí? Comiendo de la tierra, miel y langostas. O sea, verdaderamente estaba completamente dedicado a Dios y no se preocupaba de nada de su vida, ¿sí? Esto es un poco extremo, pero pueden ver el tipo de vida que Juan el Bautista estaba llevando. Y acuérdense que nos está diciendo las Escrituras que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello. Y esto es una similitud entre Juan el Bautista y Elías. Elías hizo exactamente lo mismo. Fíjense
que en Segunda de Reyes 1:8 nos dice, iba vestido con pieles de animales y se ceñía en su cinturón de cuero. Entonces el rey dijo, se trata de Elías el Tisbita. O sea que fíjense, Elías está vistiéndose exactamente de la misma manera, ¿ok? Juan el Bautista, en Mateo 3:4 nos dice, Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre, ¿ok? O sea que fíjense que qué es lo que pasa. Nosotros tenemos camellos en el desierto. Los camellos, cuando es verano, ellos pierden su pelo, ¿ok? Se cae el pelo, como pueden ver en esta foto, se le está cayendo el pelo, ¿sí? Y se encuentra el pelo en el piso. Esto es lo que Juan el Bautista utilizó para poder hacer su vestido, ¿ok? ¿Y por qué pelo de camello? ¿Cuál es la razón la cual él estaba utilizando el pelo de camello? Primero que nada, porque acuérdense que él es Elías, ¿sí? Y profeta de Dios, ¿ok? Interesante que Elías no fue un sacerdote, pero sí hizo oficios de sacerdote cuando estaba en el Monte Carmelo. ¿Sí? Construyó el altar, hizo un sacrificio, acuérdense, ¿sí? Y eso es lo que los sacerdotes estaban haciendo. Y fíjense que Juan el Bautista viene de familias de sacerdotes, probablemente él también, antes de empezar el bautismo de la gente, él estaba también como parte de la familia haciendo sacrificios en el templo, ¿ok? Ahora, ¿por qué pelo de camello? Fíjense que Juan el Bautista prefería el pelo de camello para evitar sumergirse desnudo en el agua. Ahora, escuchen esto. De acuerdo a la ley mosaica, cuando la persona se sumerge en el agua, tiene que estar desnudo, ¿ok? Pero la única manera de no estar desnudo es vestirse de lino, del material lino, o vestirse de pelo de animal. ¿Por qué? Porque eso absorbe el agua totalmente, ¿ok? Y fíjense lo que nos dice el rabino Yehuda, que los artículos de lana o cabello no se interponen entre el agua y la carne porque el agua los satura, ¿ok? Y fíjense que hay otro rabino que habla del lino también, que se puede utilizar lino cuando se va y se sumerge en el agua, ¿ok? Y si no, tiene que estar desnudo. Fíjense que ¿qué es lo que hace el Juan el Bautista para poder bautizar a toda la gente? Se viste de camello. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que estaba correcto de acuerdo a la ley mosaica. ¿Me explico? Ya. Ok. Ahora, voy a hacer una comparación entre Juan el Bautista y los esenios. Fíjense qué cerca que Juan el Bautista está verdaderamente de la teología de los esenios en el tiempo de Yeshua. ¿Ok? Fíjense que Juan el Bautista se separa del mundo y se separa de Jerusalén por la corrupción de los sumos sacerdotes. Los esenios son aquellos que escribieron los rollos del Mar Muerto, ¿okay? Que fue una secta judía 2000 años atrás. Los esenios también hicieron exactamente lo mismo. Se separaron del mundo, se fueron al desierto, como Juan el Bautista lo hizo, y se separaron de los sumos sacerdotes de ese tiempo.
era una protesta verdaderamente contra el sacerdocio saduceo. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Los dos, Juan el Bautista y los esenios, anticiparon una apocalipsis que era inminente y el comienzo de la era mesiánica. Los dos están en la misma mente, ¿sí? Practican, fíjense, los dos practican la austeridad y el ascetismo. Juan el Bautista nunca se casó, ¿sí? Vivía de la tierra, exactamente como los esenios estaban haciendo en ese momento. Juan el Bautista le dio una alta prioridad a la inmersión para la purificación de la persona, y exactamente los esenios eran locos de la purificación, ¿sí? Los esenios se iban y se bautizaban 2 veces al día por lo menos, ¿ya? Juan el Bautista enseñó una teología del arrepentimiento. Los esenios también enseñaron una teología del arrepentimiento. Constantemente le estaba diciendo a la gente que ellos se tenían que arrepentir. O sea que fíjense cómo cuando uno hace paralelo a los dos, qué parecidos son. Correcto. Pero de todas maneras en el Nuevo Testamento no nos dicen que Juan el Bautista pertenecía a los esenios. No nos dice. Juan el Bautista estaba solito en el desierto y los esenios estaban en comunidades como por ejemplo en Qumran en el desierto, ¿sí? O sea que eran dos cosas separadas, pero de todas maneras tenían muy parecida la ideología entre los dos. Fíjense que los dos clamaban lo mismo, ¿sí? En Isaías decían lo mismo, Isaías 43. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Eso es exactamente lo que los esenios estaban haciendo. Ellos se fueron al desierto, se separaron del mundo, vivían una vida ascética, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero eran dos grupos diferentes, ¿sí? Juan estaba en el río Jordán bautizando y los esenios estaban en otro lugar completamente. ¿Ya? Interesante, ¿no, pastor? Sí, tremendo, tremendo. Y recordaba ahí, ¿desde cuándo no hay en la historia de Israel, desde cuándo los esenios o desde cuándo se comenzó a hacer el baño de arrepentimiento, ese baño bautismal? Desde el principio, desde que la ley mosaica fue dada, 3.200 años en el desierto. Atrás, 3.300 años atrás. Y ya le explico, Ok. Entonces, ¿qué es lo que es la inmersión en la vida judía? ¿Ok? Nosotros llamamos la mikve. La mikve es el lugar donde hacemos la inmersión, ¿ok? La inmersión también se llama tvilá, la tvilá en hebreo, ¿ok? Ahora, bautismo es una palabra griega que estaba vigente en el tiempo de Yeshua, o sea que la gente utilizaba esta palabra, pero la palabra en hebreo es tvilá, que es lo que significa inmersión, ¿ok? Completamente abajo del agua. Gloria a Dios. Y tiene que ser aguas fluyentes, tienen que ser agua limpia, no puede ser agua sucia de ninguna manera y tiene que estar corriendo. Por eso que Juan el Bautista, ¿dónde estaba bautizando? Estaba bautizando en el río Jordán, ¿ok? Fíjense lo que nos dice en Lucas 3:3. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán, al río Jordán, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Okay? Esto es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la inmersión en la mente judía? ¿Okay? ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista sumergiendo a esta gente bajo el agua? ¿Okay? Hay dos propósitos
para la inmersión de acuerdo a la Biblia. La primera es limpieza física y la segunda es limpieza espiritual. ¿Ok? Vamos a hablar de la primera, de la limpieza física. Fíjense que esto fue dado en el libro de Levíticos 15. Si usted quiere ir, pastor, después ir y leer Levíticos 15, va a ver que Dios le pide al pueblo de Israel que se tenían que limpiar después de que tenían la menstruación o después que tenían secreción seminal, sea de la mujer o el varón, ¿ok? Si tenían problemas de piel, ¿ok? Y también era una limpieza ritual levítica. Fíjense que Dios da este mandamiento al pueblo de Israel para que se limpien por lo menos una vez al mes, ¿sí? Con la mujer y con la menstruación, por lo menos una vez al mes tenían que ir a la mikve para ser limpios. Wow. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Ahora, cuando la ley fue dada 3.300 años atrás, el mundo no se limpiaba. La gente no sabía la conexión de la mugre con las enfermedades. ¿Sí? Y fíjense que Dios lo instituye como una ley para que el pueblo de Israel empiece a limpiarse mucho antes de que el mundo se dé cuenta de que lo que estaba pasando. Incluso esto entra dentro del marco de la ley sanitaria, de la ley de higiene de salud. Sí, señor. Gloria. ¿Ok? Gloria. Fíjense, le doy un ejemplo. La reina Elizabeth I de Inglaterra, en el 1700, ella estaba orgullosa, lo escribió, sí, que estaba orgullosa que se bañaba una vez al año. O sea que fíjense que la gente no se bañaba y por eso se ponían esos perfumes tan fuertes, para que no huelan tanto. ¿Ok? Y fíjense que Dios está preparando ya la comunidad con la ley mosaica para que se bañen, para que se limpien. 3.300 años y atrás. La enseñanza que usted dio cuando se dio la enfermedad de la peste negra ya en Europa, cómo ellos arremetieron contra los judíos, porque ellos desconocían unos ritos que los judíos tenían por orden y ley de Dios sanitaria, y cuando ellos vieron que ellos se están muriendo y los judíos no se mueren, ellos ahí se ensañan y acusan al pueblo de Israel que ellos fueron los causantes de esa enfermedad. Así es. Que nosotros recibimos esa enseñanza de usted. Las leyes de limpieza del pueblo judío han mantenido al pueblo judío sano por miles de años. Por miles de años. Miles de años. ¿Sí? Hoy en día nosotros, si no nos bañamos todos los días, hoy, ¿sí? Pero en ese momento, 3.300 años atrás, la gente no sabía. Y fíjense, Dios lo instituye como una ley para que tengan que sí o sí hacerlo, ¿sí? Y esto es parte de la mikve, esto es parte de la tvilá, esto es parte de la inmersión, la limpieza física. ¿Ok? Wow. Ahora, la segunda razón es la limpieza espiritual. Y fíjense lo que nos dice en Miqueas 7:19. Esto es lo que dice. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. ¿Quién va a tener misericordia de nosotros? Dios mismo, ¿sí? Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Fíjense que el pueblo asoció la limpieza física y la limpieza espiritual utilizando el agua, ¿sí? Purificando las almas, ¿sí?
dejando los pecados atrás en el profundo del mar. Fíjense lo que es esto. Acuérdense lo que lo que Pablo dijo, que nosotros morimos a nosotros mismos en el agua y resucitamos con Cristo. ¿Sí? O sea que tenemos ese cambio cuando nosotros vamos al agua y nos arrepentimos y dejamos los pecados atrás. Amén. ¿Ok? Fíjense qué es lo que significa arrepentimiento en hebreo. Arrepentimiento en hebreo es lachzor letshuvah. Lachzor letshuvah. ¿Qué es lo que significa lachzor letshuvah? Significa volver a la respuesta. Volver a la respuesta. ¿Qué es lo que significa esta frase? Es que uno deja completamente de pecar. Para de pecar. Gira 180 grados y regresa a Dios. Esto es lo que significa arrepentimiento. Según el judaísmo, si vos decís perdón a Dios de tu pecado y volvés a hacer el mismo pecado, verdaderamente no te has arrepentido. Gloria a Dios. ¿Ok? Arrepentirse verdaderamente es dejar de pecar. Y después uno se bautiza, deja el pecado atrás, nunca más para ser recordado delante de Dios, y nace una criatura nueva. ¿Sí? Acuérdense cuando Pedro estaba hablando en el templo en Jerusalén y 3,000 personas vienen a la fe. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro? ¿Qué nos para de bautizarlos? ¿Sí? O sea que se tenían que ir a arrepentirse de lo que ellos han hecho y nacer una criatura nueva en Yeshua, en la fe en Yeshua. ¿Ya? Esto es lo que es arrepentirse y nacer de nuevo por el bautismo, ¿sí? Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía ahí. Allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. ¿Ok? Yeshua mismo vino a Juan. Yeshua quería ser bautizado por Juan. Y acuérdense que Yeshua nunca pecó en su vida. Entonces Juan le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Vos no necesitas que yo te bautice. ¿Y qué es lo que le dice Yeshua a Juan? Que por razones de justicia, tú tienes que hacer esto. O sea, que ¿qué es lo que Yeshua estaba haciendo? Estaba dando un ejemplo en su vida que todos los discípulos de Yeshua sí o sí tienen que hacer El bautismo. Antes de nacer de nuevo, antes de venir a la fe. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó con la muerte de Juan el Bautista, cómo él murió, ¿ok? Acuérdense, esto es la familia herodiana. Acuérdense que Herodes Antipas estaba casado con su sobrina Herodías, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó? Herodes Filipe estaba casado con Herodías, y después Herodes Antipas, que ya estaba casado con una princesa nabatea, divorcia a esa princesa nabatea, le roba al hermano su mujer Herodías, y se casa con ella. ¿Ok? O sea que él divorcia a su primera mujer y se casa con la mujer de su hermano.
por supuesto, Juan el Bautista, ¿qué es lo que le dice a Herodes Antipas? Esta no es tu mujer. Por supuesto que no es la mujer. ¿Ya? Desastre. Hermana Sonia, para los hermanos que están en la enseñanza, una princesa nabatea viene siendo ¿de qué pueblo hoy? Ok. Estos son descendientes de los ismaelitas. Ok. Que son nómades en el desierto de Arabia Saudita. Okay. Pero estos nómades, que se llamaban nabateos 2000 años atrás, eran riquísimos, riquísimos. Ellos estaban metidos en, le explico, los nabateos estaban vendiendo especia, caballos, los caballos árabes, a los romanos. Entonces eran riquísimos, estaban vendiendo especies, estaban vendiendo perfumes que solamente se hacían en Arabia Saudita, en el sur de Arabia Saudita, de donde los nabateos vienen, ¿ya? O sea que ellos se hicieron riquísimos, y acuérdense que la madre de Herodes el Grande, que no fue tan grande, fue también una princesa nabatea que se llamaba Quipros. ¿Ok? Y Herodes Antipas se casa con una princesa nabatea, y ya les voy a mostrar, voy a mostrar un segundito. Okay, perdone que la interrumpí porque usted dio esa enseñanza y la tomamos, pero hay muchos hermanos nuevos que no saben, entonces por eso yo le hice la pregunta. Sí, señor. Entonces, un segundito donde estoy. Ok, perdón, estoy en otro lugar. Ay, me perdí un segundito, pastor. Tengo que ir para atrás, para adelante, perdón. Ok, ahora, Antipas, ¿qué es lo que Antipas hace? Se divorcia de su primera mujer, que se llamaba... Ay, ¿qué pasó? Ok. Se divorcia de su primera mujer, que se llamaba Fasaelis. Puede ver Fasaelis. Princesa nabatea. Ok, nabateas. Tribus de Arabia Saudita que eran nómades 2000 años atrás, riquísimos, ¿ok? Esta era una princesa, totalmente, hija del rey Aretas el IV, ¿ok? Que era un rey nabateo, por supuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Antipas? Se divorcia de esta princesa y se casa con su sobrina, Herodías, que era originalmente la esposa de Herodes Filipe. Esto lleva a la muerte a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que pasa después? Y esto es fascinante. Aretas, el padre de la princesa nabatea, por lo que él hizo a su hija, ataca y derrota a Herodes Antipas. Herodes Antipas pide ayuda a los romanos, pero los romanos no están interesados en arreglar problemas familiares. Entonces lo dejan a Herodes Antipas, y Herodes Antipas queda derrotado por Aretas el IV, y esto fue en el invierno del 36 o 37 de Cristo. ¿Ok? Después de esto, Antipas huye a Galia. Acuérdense que Arquelaos también se fue a Galia, ¿ya? Y aquí Antipas huye a Galia, probablemente tienen familia en Galia, ¿ok? ¿Y quién fue la que danzó enfrente del rey que le agradó Herodes Antipas? ¿Se acuerdan? Salomé, que era la hija de Herodías, ¿ok? Danza, ¿y qué es lo que pide Salomé a el rey? Esa es la cabeza de Juan el Bautista, ¿ok?
Fíjense que Juan el Bautista les dijo, cuando él estaba preso, ya le dijo a la gente, es necesario que él crezca y que yo decrezca. Eventualmente, Juan el Bautista fue muerto por Herodes Antipas, ¿ok? Esto está entendido, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que pasó con Salomé. Toda la familia se escapa a Galia. Ellos están en Europa, ¿sí? Galia hoy en día es en Francia. Ellos están todos allá y cuando Salomé está viajando en invierno, está pasando por un río helado en invierno, esto se derrumba, el hielo se derrumba, ella cae en el agua y dice en esto que ella empezó a moverse porque estaba en agua helada para poder salir de esa agua helada y el hielo mismo le cortó la cabeza. Wow. Wow. Fíjense lo que es esto. Impresionante, ¿no es cierto? Wow. Wow. Dios le dio con palos, ¿no? A esta chica que danzó para la cabeza de Juan el Bautista, verdaderamente. ¿Ok? Y podemos leer si quieren. Fíjense. Por tanto, la justa venganza de Dios ardía contra todos los que estaban involucrados en este crimen, en el crimen de matar a Juan el Bautista. Herodes fue derrotado por Aretas el cuarto, ¿sí? Posteriormente fue desterrado con Herodías a Lyon en Francia, y privado de su tetrarquía y de todo por Calígula, a instancias de Agripa, el hermano de Herodías, como relata Josefo, y ahí tienen dónde están Josefos. Uh-huh. Además, la cabeza de la hija bailarina fue cortada con hielo. Escuché lo que dice Nicéforo. Mientras viajaba una vez en invierno y un río helado tuvo que ser cruzado a pie, el hielo se rompió debajo de ella, no sin la providencia de Dios. Enseguida se hundió hasta el cuello. Esto lo hizo bailar y retorcerse con todas las partes inferiores de su cuerpo, no en tierra, sino en el agua. Su cabeza malvada estaba vidriada con hielo y finalmente separada de su cuerpo por los bordes afilados, no de hierro, sino del agua helada. Wow. Así espectáculo a todos los que la vieron, lo que recordó, lo que había hecho. Escuché también, en Crónicos, y ahí tienen, Herodes Antipas con Herodías, su amante incestuosa, fue desterrado primero a la Galia y luego a Lerda en España. Herodías, bailando sobre el río Sicoris cuando estaba helado, cayó a través del hielo y pereció miserablemente. Fíjense lo que es esto. Impresionante, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Tremendo. Ok. Eso es todo por hoy. Pero tengo que decirles también de un segundito que no lo puse en el PowerPoint, de mi libro. ¿Qué hora es, pastor? ¿Cómo estamos haciendo? Son las 12:03. Vamos a anunciar el libro y vamos también a la parte si algún hermano quiere donar y eso, para que lo pueda hacer. Ok, entonces si quieren mi libro con respecto a Israel, polémica territorial de Israel, ok, ahí lo tienen, está en Amazon, también lo tienen en inglés si quieren comprarlo, Contested Ownership of Israel. Si ustedes quieren entrar a Facebook y estar conmigo y saber cosas de Israel y arqueología, historia y cosas así, pueden entrar al Bible and Israel with Sonia Waters. Part of it es en inglés, parte es en español, ¿ok? En YouTube estoy en Sonia Waters Israel. Si ustedes van a videos, van a ver hay más de 120 diferentes videos de estudios
totalmente gratuito que ustedes pueden ir a ver, a estudiar. Las presentaciones de PowerPoint están disponibles en Gumroad si quieren. Y si quieren hacer alguna donación al Ministerio de Enseñanza que yo tengo, lo pueden hacer por Zelle o por PayPal a mi email soniaorlywaters@gmail.com. Y si tienen alguna pregunta también pueden hacer a mi email soniaorlywaters@gmail.com. Gracias, hermana Sonia. ¿Qué tenemos para el miércoles? Me gustaría que usted misma le anuncie a los hermanos. Sí, vamos a seguir, creo que con Juan el Bautista. Vamos a hablar en detalle cuáles fueron las enseñanzas que Juan el Bautista dio a sus discípulos, porque él tenía discípulos que lo estaban siguiendo también, ¿sí? Eventualmente esos discípulos se fueron para Yeshua, pero ¿cuáles eran las enseñanzas que Juan el Bautista estaba dando en ese tiempo? Vamos a hablar de eso. No hay tiempo para más, así que muy agradecido, muy contento, muy feliz. El miércoles le veo. Shalom, shalom, denos la bendición. Esa bendición sacerdotal, pero la hermana Sonia no es sacerdote, no es una hija de Dios. Y todo, cuando un israelita ora por usted, usted es bendecido. Sí, no es la bendición sacerdotal. Yo oro en hebreo, pero no es la bendición. Si quiere la bendición sacerdotal, lo puede hacer, pero generalmente no ore por nosotros, ore por nosotros. No voy a meter a usted en camisa de 12 varas. Ore siempre como usted lo hace. Bendición sacerdotal que haga David, ¿se acuerda? Diga David, sí. Ore por nosotros, ore por la audiencia, ore por Alma Radio, porque queremos seguir llevando estas enseñanzas hasta los confines de la tierra. Amén. Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Jacob, אנו מודים לך אבא, מברכים אותך, ותודה שאתה נותן לנו את רוח קודשך, והכל הלך בסדר, והכל היה טוב. אני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך כל אלה ששומעים וישמעו, ותברך את פסטור צ'מפן וכל משפחתו, וגם כן את אלמה רדיו, וכל אלה ששומעים אבא. תברך אותם עם רוח קודשך, בשם ישוע המשיח. Amén, amén. Amén. Dios me la bendiga. Nos vemos el miércoles y me saluda de parte de nosotros acá y de Alma Radio a sus hijos. Bendiciones. Amén, amén. Bye, bye. Bye, bye.